Hola, me encontraba leyendo el Código de Comercio. Bien, voy a hablarles de lo que estaba justamente leyendo, ¿no? Bien, primero vamos a levantarnos de aquí, hay que estar más activos. Bien, artículo 413. Voy a hablar de este artículo. Ley aplicable. Bien, para empezar, toda sociedad extranjera que esté constituida y que quiera realizar operaciones en nuestra hermosa Bolivia, debe seguir los siguientes requisitos, leyes, debe cumplir con todo esto. Y al momento de realizar estas operaciones sí debe cumplir con las leyes y demás normativas. Pero en cuanto a su forma y existencia jurídica, debe estar constituido y basado en la procedencia del país de origen. Es decir, por ejemplo, una empresa de Estados Unidos está realizando operaciones aquí de manera nacional en territorio boliviano. Al momento de realizar estas operaciones, las leyes normativas estarán bajo territorio boliviano, se regirá bajo este. Pero en su existencia, como mencioné, y también leyes, pero en cuanto a su origen, estará basado en los Estados Unidos. Bien, hablaré de otro artículo muy importante, el artículo 414. Bien, sociedad con objeto principal en la República. Para empezar, una sociedad extranjera que esté radicada en Bolivia y que tenga sus principales operaciones en territorio nacional o también sus industrias y demás, será tratado como una sociedad local. Hola, hermoso perro. Bien. Será tratada de manera local, por lo cual estará bajo efectos de control, fiscalización y demás. Un ejemplo de esto sería, imagínense, una empresa chilena la cual se dedica a la minería y aquí está toda su industria, desde lo que sacan los minerales, lo que transportan, demás. Va a ser tratada como una industria, como una empresa, sociedad, la cual esté radicada en territorio boliviano y estará bajo todos los efectos que ya mencioné anteriormente. Bien, el siguiente artículo, el artículo 415, actos aislados. Toda empresa boliviana, y eso recuerden, que esté constituida en el extranjero puede realizar actos aislados, pero no de manera habitual y deberá seguir los requisitos que, claro, debe cumplir. Por ejemplo, una empresa canadiense que realiza comercio vendiendo diversos productos a una empresa boliviana, pero esta, ojo, solo se la realiza una vez al año, por lo cual se lo trata como de manera aislada y puede realizar operaciones aquí en territorio nacional sin necesidad de cumplir todos los requisitos que piden y además de manera habitual. Bien, prosigamos con el artículo 416, requisitos para el ejercicio habitual de actos comerciales. Principalmente se te pide registrarte en los registros comerciales y se te pedirán tres cosas sobre todo. Primero, una dirección, algo fijo, donde tú puedas decir, ahí es el lugar de la empresa, de la sociedad específico y que no se pueda cambiar, ojo. Segundo, que tenga documentos que respalden la existencia de esta empresa, sociedad, en dicho país extranjero. Y tercero, que tenga un capital, porque no puedes simplemente ser un extranjero, una empresa extranjera y venir y decir, quiero realizar operaciones en territorio nacional boliviano. No puedes hacer eso, tienes que tener un capital el cual pueda garantizar que puedes realizar esas operaciones. Un ejemplo de esto sería, por ejemplo, no sé, una empresa italiana quiere tener una sede en La Paz, en nuestro territorio. Bien, entonces debe cumplir esto, debe que estar respaldado, tiene que tener el respaldo de documentos que legalicen que existe esa empresa en dicho país francés. Además de que tiene que tener una sucursal o algo, sobre todo para realizar quejas, para realizar operaciones, una sede principal de lo que estamos hablando. Bien, artículo 417, autenticación de documentos. Los documentos deben estar legalizados en territorio nacional y en territorio extranjero. Pero, ojo con esto, y es que al momento de realizar la documentación en territorio nacional debe estar en cuanto a manera nacional, ¿no? Boliviano, por una autoridad diplomática boliviana en territorio extranjero. Ojo con eso. Por ejemplo, para ser más específicos y claros, ¿no? En España, una empresa española quiere abrir sus sucursales en Bolivia, además. Bien, este debe presentar sus documentos a un notario español en España y además
a una diplomacia boliviana que esté radicada en España para legalizar y garantizar la autenticación de esta nueva sucursal. Bien, artículo 418, sociedad de tipo no previsto. Y esto es muy interesante porque resulta que como son diferentes todos los países, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia tenemos algunos tipos de empresas, sociedades que existen. En Alemania pueden haber otros, en Suiza otros. Entonces no siempre van a ser iguales al momento de registrar en el registro comercial, ¿verdad? Entonces, toda empresa o toda sociedad comercial que no sepa a qué tipo pertenece debe solicitar al juez que se le asigne uno, aunque parecido. Un ejemplo de esto es que varias empresas alemanas, chinas, las cuales tienen diferentes normas, justamente leyes, todo, por lo cual son diferentes tipos, son tratadas como diferentes tipos, pero para realizar acciones, operaciones en territorio nacional de manera legal, estas deben, deben solicitar al juez que se les asigne algún parentesco sobre su tipo, para así pues todo de manera legal. Bien, hablemos del artículo 419, y es que este habla sobre la contabilidad, y titula también la contabilidad justamente, y es que hablas de todos los registros contables, todo lo que sabemos, ¿no? Balances generales, iniciales, documentos mercantiles, todos, registros, asientos, todo debe estar legalizado y tiene que mostrarse y registrarse, pero además de eso debe cumplir con todo lo que te pide el Código de Comercio y demás. Además de esto, solo de manera exclusiva se debe presentar todo lo que se realice en territorio nacional, más no de otras operaciones que esta empresa extranjera. Por ejemplo, una sociedad extranjera, una empresa japonesa, al momento de realizar estos documentos y demás, tienen que realizarlos de y sobre todo lo que haga en territorio nacional boliviano, en el Estado plurinacional de Bolivia, y no sobre lo demás, aislando esto en específico, ¿no? Bien, seguiremos hablando de los artículos, ¿no? El artículo 420 de representantes. Toda sociedad constituida en el extranjero, pero que radique en Bolivia, debe tener representantes, gerentes, autoridades competentes y responsables, por supuesto. Estos se regirán bajo las leyes bolivianas, serán tratados como si fueran autoridades, representantes nacionales, y claro, sobre las leyes, señalamientos y demás. Además, estos deberán estar registrados en el registro comercial y por supuesto, como dije anteriormente, serán tratados de manera como si fueran nacionales, como si fuera un administrador. Bien, daremos un ejemplo, voy a dar un pequeño ejemplo. Canadá, que es un país tan hermoso, que como que está de moda mudarse ahí, ¿no? Bien, en Canadá, digamos que hay una sucursal aquí de una empresa canadiense y esta tiene representantes legales. Estos van a ser tratados como administradores de manera nacional, van a tener que cumplir todas las leyes y normas que rigen nuestra hermosa Bolivia, ¿no? Bien, eso básicamente sería todo de este artículo, sobre todo la de los representantes, sobre que tienen que seguir las normas, ¿no? Y demás, como alguien de manera nacional. Artículo 421, citación, emplazamiento y juicio. Bien, esto es muy importante porque esto sobre todo habla de juicios y demandas. Bien, para empezar hay dos casos. El primero, ¿se recuerdan que anteriormente mencioné que en un artículo que cada sociedad que está constituida en el extranjero, por supuesto, tiene una sucursal, una sede, una dirección fija que no puede cambiar aquí en La Paz? Se puede ir ahí y señalar también a una autoridad o representante legal. Esto se puede dar reclamos y demás. Una citación se podría realizar en este caso. Ahora, en el caso de que no suceda así, de un apoderamiento, ¿no? Empoderamiento. Bien, se podría hacer de la siguiente manera, y es ir a donde el que firmó el contrato y realizarle una citación para así arreglar estos problemas que podríamos tener, ¿no? A la hora de realizar negocios y demás. Un pequeño ejemplo de esto, una empresa brasileña. Una empresa brasileña, quieres demandar a una empresa brasileña, por lo cual si vas a hacer una citación para un juicio o demás, si esta tiene una sede aquí fija, porque es extranjera, está constituida en Bolivia, entonces deberás ir donde el representante legal de esa empresa y realizar la citación debida, o en este caso de la persona que firmó este contrato o algún contrato, ¿no? Bien, artículo 422, disminución del capital.
una empresa, una sociedad constituida en el extranjero no puede reducir simplemente su capital, porque sí, ya lo mencionábamos anteriormente, es uno de los requisitos para tener una sociedad constituida en el extranjero aquí en nuestro territorio nacional, ¿verdad? Bien, este capital que tendría esa empresa no puede disminuir porque esto afectaría a todos los acreedores nacionales. Entonces, un pequeño ejemplo, una empresa japonesa, digamos, de nuevo con Japón, tiene aquí sus registros contables, todo, pero baja el capital que estamos usando para operar en Bolivia. Esto va a afectar sobre todo a los acreedores. Y esto podría perjudicarlos, por lo cual no lo podría hacer esto para empezar. Esto tendría que estar prohibido, esto está prohibido, no puede reducir su capital. Bien, artículo 423, Constitución de Sociedad. Y esto es muy importante y fundamental. Lo hemos hablado en todo el video, en cada parte, de manera disimulada o directa, ¿no? Y es que toda institución, sociedad, empresa que esté en el extranjero y que quiera realizar operaciones en Bolivia, en nuestra Bolivia, tiene que presentar los documentos que legalicen su existencia en dicho país de origen. Porque no puedes simplemente venir y fundar tu empresa en un país X y decir que ya está. No, tienes que tener la documentación que respalde esa existencia, porque incluso podrías hacer fraudes y demás. Hola, ¿qué tal? Bueno, justo me encontraba leyendo el Código de Comercio y me encontré con el caso más especial, que incluso es reconocido mundialmente, de asociaciones. ¿Y por qué? Incluso hasta lo llaman como un caso anómalo. Y se trata, ¿saben qué? De la asociación accidental o de cuentas en participación. Esta asociación es la que recibe hasta esta denominación como caso anómalo. El Código de Comercio de Bolivia le dedica 6 artículos. Es el 7º capítulo del Código de Comercio de Bolivia. Le dedica, como les digo, 6 artículos del 365 al 371. Y bueno, a ver, hablemos un poquito sobre este caso peculiar. Respecto a sus características, podemos rescatar al menos 6 características. La primera es que está constituida por 2 o más partes. El Código de Comercio indica simplemente 2 o más personas, pero de acuerdo a un poquito de investigación nos hemos podido dar cuenta que pueden ser personas tanto naturales y también jurídicas. Y esto se trata porque también existen casos de 2 empresas que conforman una asociación accidental. La segunda característica es que, y quizá la más importante, es que está enfocada en operaciones, en una o más operaciones, pero que son determinadas y temporales. ¿A qué nos referimos con esto? A que son, primero que nada, operaciones muy específicas que se aclaran en un contrato y temporales, y que también tienen que ver con la importancia de esta característica con las asociaciones accidentales, es porque una vez que concluyan todas las operaciones, la asociación accidental se disuelve. La tercera característica es que está constituida por aportes comunes de los socios. Y esto también implica que son aportes equivalentes, lo de los socios involucrados. La cuarta característica es que las operaciones están encargadas por uno o más o incluso todos los socios involucrados. Y por eso es que también nace esta figura de diferenciar a los socios que están encargados de las operaciones y a los socios que no están encargados de las operaciones, que para fines explicativos vamos a denominarlos como socios ocultos, a estas personas que no están encargadas de las operaciones. Ya más adelante vamos a explicar un poco más, o se va a explicar esta denominación de socios ocultos. La quinta característica es que no cuenta con personalidad jurídica ni tampoco denominación social. En consecuencia, tampoco tiene razón social. Y esta es quizá una de las características que lo hacen o que las hace a las asociaciones accidentales
más especiales. ¿Por qué? Porque legalmente no existe esta asociación. Prácticamente nunca ha llegado a nacer esta asociación en los registros formales y legales, así que eso es algo muy muy importante. Y como sexta característica que el Código de Comercio le dedica prácticamente un artículo, que es el 366, es que las asociaciones accidentales o de cuentas en participación tienen ausencia de formalidad. ¿Eso qué quiere decir? Que no está sujeta a los requisitos de constitución de sociedades comerciales, eso por un lado. Por otro lado, no necesitan inscribirse al registro de comercio. Y por otro lado, es que esta asociación accidental nace por cualquier medio. No es necesario uno formal, basta con un acta, usualmente se da un contrato o un documento. Con cualquier tipo de documento nace la asociación accidental. Estas 6 características es las que se destacan del Código de Comercio de Bolivia. Ahora bien, ¿qué derechos y obligaciones tienen los socios frente a terceros? Pues acá, primero que nada, destacamos a los socios que están encargados de las operaciones, como ya lo habíamos dicho, ¿no? Los socios encargados de las operaciones y los que no están encargados de las operaciones. Los socios encargados de las operaciones actúan a nombre propio y también tienen una responsabilidad solidaria e ilimitada. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a poner un ejemplo. En el caso de que la asociación accidental adquiera un préstamo de cualquier tipo, y que uno de los socios encargados de las operaciones tenga que suscribir su firma frente a un tercero. Si bien solo un socio va a firmar, va a registrar todo eso, todos los socios encargados de las operaciones adquieren también esa responsabilidad. O sea, todos son deudores y en un nivel equitativo. No es que, digamos, solamente por firmar tiene más responsabilidad que los otros. No, toda la responsabilidad es de todos los socios encargados de las operaciones. A eso se refiere con responsabilidad solidaria e ilimitada. Ahora bien, respecto a los terceros, los terceros adquieren derechos y asumen obligaciones solamente frente a respecto a los socios encargados de las operaciones, no con los socios que no están encargados de las operaciones, o los socios ocultos, como los habíamos denominado anteriormente. Y el Código de Comercio indica que no hay una relación, los terceros y los socios ocultos no tienen ninguna relación. Aunque en uno de los artículos que señala el consentimiento de los asociados, se detalla lo siguiente: que siempre y cuando haya un consentimiento entre todos los asociados, él o los encargados de las operaciones pueden revelar o hacer conocer, como indica el Código de Comercio, el nombre de alguno de los socios ocultos. Por eso ahí está la relación o la explicación de esta denominación con fines netamente explicativos de oculto, porque estos socios en este caso ya pasan a ser públicos, por así decirlo, y adquieren o están obligados a también adquirir la responsabilidad solidaria e ilimitada. Ahora, ¿qué otros aspectos indica el Código de Comercio sobre la asociación accidental o de cuentas en participación? Pues también detalla en un artículo la rendición de cuentas. ¿Qué pasa en estos casos? Los socios que no encargados de las operaciones, o socios ocultos, como lo hemos dicho antes,
tienen derecho de pedir en cualquier momento rendición de cuentas a los socios encargados de las operaciones. Y son rendición de cuentas justamente de las operaciones. Ahora bien, al final de la asociación accidental, o sea, cuando ya concluyan todas las operaciones y se disuelvan, los socios encargados de las asociaciones, los socios encargados de las operaciones se convertirán en liquidadores y rendirán cuentas, una vez más, si es que antes ya alguien lo ha pedido, rendirán cuentas a todos los socios sobre todas las operaciones que se han realizado. Ahora bien, también el Código de Comercio le da un artículo respecto al control de la asociación. El control de la asociación no necesariamente tiene que estar detallado, o sea, no tiene que tener algún encargado desde un principio. ¿Eso qué quiere decir? Que el contrato no tiene que decir tales socios están encargados del control de la asociación. Sin necesidad de eso, cualquier socio, especialmente los socios ocultos, que no están encargados de las operaciones, pueden examinar, inspeccionar, verificar y vigilar las operaciones encomendadas a los socios encargados de las operaciones, valga la redundancia. Así que eso respecto al control. Finalmente, el Código de Comercio detalla en un artículo normas supletorias. En general, ahí haciendo un paréntesis, las normas supletorias son las que se aplican en ausencia de normas que no son aplicables, es decir, para casos especiales, como es esto de la asociación accidental. Entonces, al ser la asociación accidental un caso especial y también que necesita, o más bien falta, disposiciones especiales para esto, el Código de Comercio indica que son aplicables las normas de sociedad colectiva para este tipo. Hola, ¿ustedes saben de lo que trata el capítulo 8 del Código de Comercio? Pues se los explico. Este capítulo se divide en dos secciones. El primero nos habla de las resoluciones parciales y el segundo de las disoluciones. En la primera sección tenemos el artículo 372. Estas son las causas contractuales. Nos indica que se puede prever las causales siempre y cuando no se vulneren los derechos de los asociados que se reconoce en el código. El artículo 373 nos habla de la muerte de un socio. En estos casos, bien, tomando en cuenta las asociaciones comanditas, nos indica que se puede transferir el puesto a los herederos, o sea, a uno de los hijos. En cambio, las asociaciones con responsabilidades limitadas nos indica que nos tenemos que regir según el artículo 212. Este artículo nos habla de las transferencias de los puestos de los asociados que fallecieron. Es decir, que si en un contrato o si en los testimonios no nos indica qué hay o qué pasa si es que un socio fallece, pues puede pasar el puesto a uno de los socios. Artículo 374. La exclusión de socios. Bien, para hablar de esto tenemos que reconocer o saber cuáles son las razones por las cuales se puede excluir un socio. Una razón puede ser el incumplimiento de obligaciones, otra que haga uso indebido de los fondos como malversación de fondos, otro para aprovechamiento personal o también que el socio se declare en quiebra. Artículo 375. Efectos de la exclusión. Bien, cuando un socio se lo excluye, pasan muchas cosas, como ser que el aporte que dio el socio se les retenga hasta el momento de la exclusión, o bien que el socio ya no pueda participar
en las reuniones, pero sí obtiene los beneficios y las pérdidas. Artículos 376. Necesidad de decisión judicial. Para esto, para que un juez actúe, se necesita que un socio, antes que nada, mande una citación para todos los demás. Entonces, es como si un consejo acordara haga un acuerdo o acordara entre todos para la exclusión de uno de los socios. Artículo 377. Extinción del derecho de exclusión. Bien, van a tener un plazo de 90 días desde que se reconozca la razón del por qué ha sido excluido para poder apelarla o no, o para poder retirarlo de la asociación. Bien, continuando con la segunda sección que nos habla sobre la disolución, vamos a comenzar con el artículo 378, las causas de la disolución. ¿Cuáles son las causas para que se pueda disolver la asociación? Bien, una de estas puede ser que la asociación se declare en quiebra. También que los socios acuerden disolver la asociación. Otra, que cumplan el objetivo del cual ha sido el objetivo, que cumpla el objetivo de la asociación. También que se pierda el capital. Bueno, artículo 379, prórroga de la sociedad. Se puede pedir una prórroga para la duración de la asociación, siempre y cuando sea dentro del límite del tiempo. O sea, que si la asociación tenía una duración de 10 años, que se haga dentro de los 9 años. Pasado de los 10 años, ya no hay posibilidad de una prórroga. Artículo 380. Disolución declarada judicialmente. En la disolución declarada judicialmente, causa efecto retroactivo al día de conocer el porqué de la causa. Artículo 381. Efectos respecto a terceros. Bien, en este artículo nos habla que el código surte efecto frente a los terceros al momento del día de la disolución. Artículo 382. Facultad de los administradores. Es en esta parte en la que los administradores tienen que tomar el control para iniciar la liquidación de la sociedad. Artículo 383. Regla de interpretación. Cuando exista la posibilidad de una disolución, esta estará a favor de la sociedad. Capítulo 9. Liquidaciones. Vamos a comenzar este capítulo con el artículo 384, que nos dice liquidación y personalidad jurídica. Una vez que se aprueba la liquidación, empieza la sociedad, solo mantiene su personalidad jurídica sola para este fin. Capítulo 385. Nombramiento de liquidadores. Bien, a los liquidadores se los puede imponer o bien el órgano administrativo o bien lo pueden escoger la sociedad o los socios mediante la mayoría de votos. Continuamos con el artículo 386, que son las remociones de los liquidadores. Así como los socios escogen a los liquidadores, también pueden removerlos de sus cargos. Solo basta que un socio demande la remoción para que los socios se reúnan y voten si se lo va a remover o no. Continuemos con el artículo 387, que son las obligaciones y la responsabilidad de los liquidadores. Muy bien. Aquí solo los liquidadores pueden ejercen sus funciones y solo las únicas obligaciones y responsabilidades que tienen son las que los imponen los administradores. Artículo 388. Inventario y balance. Los liquidadores son los encargados de levantar
los inventarios y elaborar los balances. Estos balances son llevados a los socios para su revisión. Los liquidadores tienen un plazo de 30 días desde que está en el cargo hasta los 120 días. Estos 120 días va a depender de la mayoría de votos de los socios. El incumplimiento de sus funciones va a continuar con la remoción de sus cargos y los liquidadores se hacen responsables de los daños y perjuicios a los socios. Artículo 389. La facultad de los liquidadores. Bien, los liquidadores pueden realizar los actos necesarios para realizar los activos y pagar los pasivos. También vamos a continuar con el artículo 390, que son los aditamientos a la razón social o denominación. Los aditamientos en liquidación hacen que los liquidadores actúen a razón social. Artículo 391. La información a los socios. Los liquidadores tienen que entregar un balance a los socios. Estos balances se hacen periódicamente. Vamos a continuar con el artículo 392, la participación y la distribución. Aquí nos dice que los socios o los accionistas no pueden cobrar los haberes siempre y cuando existan obligaciones por pagar. Artículo 393. Obligaciones de los socios y accionistas. Los liquidadores tienen la obligación de exigir a los socios y accionistas el pago y los aportes de la sociedad que no se hayan realizado por parte de ellos. Artículo 394. Balance final y distribución. Una vez aprobado el balance final, los socios tienen 15 días para apelarlo, si es que tienen alguna observación del balance que les dio el liquidador. Artículo 395. La distribución. Una vez aprobada el balance final, el proyecto será inscrito en el registro de comercio para su ejecución. Artículo 196. Depósito de sumas no cobradas. Bien, una vez que se realice el pago a todos los socios y accionistas, todos los socios o aquellos socios que no hayan cobrado lo que les corresponde, el liquidador tiene la obligación de depositar esas sumas en cuentas a su nombre, así como a los accionistas. Y por último, el artículo 197, la cancelación de inscripción. Cuando se liquida, el liquidador tramita la inscripción en el registro de comercio y la personalidad jurídica se extingue de la sociedad, dando así por finalizada la asociación accidental. Hola, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien. Bueno, el día de hoy vamos a aprender juntos lo que es el capítulo 10 del Código de Comercio, que titula La Transformación. Bueno, tenemos que saber principalmente qué es la transformación o cuál es el objetivo de la transformación. La transformación busca establecer un marco legal claro y seguro para que las empresas puedan transformarse y también puedan respetar sus derechos de los personales. Ya, vamos a empezar con el artículo 398 que nos dice cómo una sociedad puede transformarse y a qué sociedad se puede transformar. Les voy a mencionar 3 tipos de sociedades, que es la primera, la sociedad anónima, la SA, la sociedad responsabilidad limitada y la sociedad de responsabilidad ilimitada. Bueno, primero tenemos que saber qué es la responsabilidad ilimitada. Bueno, acá la sociedad, si la empresa en sí tiene deudas, entonces
los encargados de pagar esas deudas serán parte del patrimonio de los personales que se encuentran ahí. A eso se refiere con sociedad de responsabilidad ilimitada. Ahora vamos con la sociedad de responsabilidad limitada. Bueno, se refiere a lo que es igual. Vamos a poner como ejemplo una empresa que tiene deudas, pero en este caso el personal ya no se encarga, ya no pone parte de su patrimonio para pagar las deudas de la empresa, sino ya viene parte de la empresa. Ahora, si una sociedad se quiere cambiar a otra sociedad, quiere transformarse, entonces necesitan requisitos para eso. Necesitan seguir un requisito, lo cual les pide que es un acuerdo unánime de los socios, y esto tiene que estar aprobado por todos los socios, la mayoría de votos. Tiene que haber la mayoría de votos. Como segundo requisito, les pide la elaboración de un balance especial financiero. Por tercero, les pide una publicación de instrumentos de transformación. Bueno, esto se encuentra lo podemos encontrar en el Código de Comercio en el artículo 132. Y también nos pide una escritura pública de transformación, y por último nos pide una inscripción de registro al comercio. Esos son los requisitos que tiene que seguir una sociedad, una empresa que se quiera cambiar a otro tipo de sociedad. Como les dije anteriormente, si quiere cambiarse, no sé, a una sociedad anónima, entonces esos requisitos tiene que seguir. Ahora les voy a explicar sobre el receso de socios. Bueno, el receso de socios implica mucho en la documentación que se está dando para la transformación. Un socio puede tomar un descanso, un receso, depende, ¿no? Depende si durante los 30 días algún socio de la mayoría se impone o si no. Eso puede ser uno de los casos que un socio puede tomar receso, pero siempre va a tener esa obligación, sea en cualquier lugar que esté, siempre va a tener esa responsabilidad. Ahora, el otro caso que sería si todos están de acuerdo con que sí se va a transformar, o sea, ya está con el visto bueno de que sí se va a transformar a una sociedad anónima, vamos a poner así. Entonces, si el socio decide tomar su receso o en sí ya ir por otra parte, ya sí, o sea, tiene todo el derecho de salirse de esa sociedad en sí. Bueno, ahora vamos con el capítulo 11, que es la fusión. Bueno, ¿qué nos quiere decir la fusión? Bueno, nos quiere decir que cuando haya dos o más sociedades, se pueden fusionar. Cuando esté en el caso de liquidarse y el otro se esté por disolver, entonces tienden a fusionarse, o viceversa. Ya. Ahora nos pide requisitos, que son un compromiso documentado, y también que tiene que ser aprobado por todos, tiene que estar aprobado por mayoría. Y también están los balances contables, que a la fecha donde inició la empresa tiende a dar información tanto económica como cómo está la empresa, cómo está yendo. Y también tiene que ser aprobado por todos. Si hay alguna dificultad, alguna diferencia, algún error, eso ya tiene que verlo un juez en sí. Bueno, para un acuerdo definitivo tenemos que tener en cuenta lo siguiente. Tiene que tener una resolución, también que tiene que estar aprobada por todos los socios, también una nominación de acreedores que no están... Bueno, acá es muy importante tener en cuenta lo que son las cláusulas, lo que se va a hacer, qué es lo que queremos y qué estamos pidiendo. También están ahí lo que es los balances especiales. Bueno, también vamos a hablar sobre la constitución de la nueva sociedad. Bueno, esta nueva sociedad tiende a escoger qué tipo de sociedad va a transformarse, sea la sociedad anónima, sociedad de responsabilidad ilimitada, limitada. Y también tiende a acatarse a las normas legales. También
la empresa o la sociedad que necesita fusionarse con alguna otra sociedad tendrá que reformar sus estatutos. Bueno, vamos a hablar también de la inscripción, es muy importante esto, y también tenemos que saber que la nueva sociedad que se está creando tendrá que inscribirse al registro de comercio y también se publicará de acuerdo al artículo 401. Ahora también vamos a hablar sobre la administración durante la fusión. Bueno, acá los administradores de la nueva fusión tienden a también ser representantes de las sociedades anteriores disueltas. Bueno, vamos a hablar ahora de la revocación. Puede llegar a darse rupturas antes de que se fusione oficialmente.